Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos. Pues genial, Carlos. Bueno, como ya te he explicado un poco, siempre cada domingo hago alguna entrevista con la temática fitness. Entonces, todos los domingos siempre intento buscar a alguien de disciplinas diferentes, justo para que podamos ampliar un poco los conocimientos sobre todas las disciplinas atadas al fitness. Entonces, me gustaría mucho agradecerte que hayas reservado una hora de tu domingo para que yo y mis seguidores se podamos conocer un poco mejor y conocer también un poco del powerlifting y del powerbuilding, que son dos disciplinas poco conocidas de la población en general. Entonces, bienvenido. Y antes de empezar con las preguntas, te pido por favor que te presentes y cuentes un poquito de ti para que quien no te conozca se sitúe. Hola, me llamo Carlos. Actualmente soy competidor de powerlifting. Sí que es cierto que el movimiento un poco que llevo es el de powerbuilding, pero realmente compito en powerlifter. Esto viene un poco de que en mi pasado pues competí en culturismo y digamos que eh, por causas diversas pues me pasé al power. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que de esta mezcla es lo que realmente sale del power building, ¿no? Por eso un poco, como laboralmente trabajo más sobre el cliente que le interese, no más competidor de powerlifter, sino de culturismo o incluso power builder, es por eso que, digamos, me he puesto ese nombre. No sé Bien, si quieres pues más. empezamos al principio, Carlos. La barba da el power. No sé si al power, pero es cierto que bueno, yo en verdad la barba, si te digo la verdad, me la dejé porque me lesioné y tuve una mala época en mi vida competitiva. Entonces me la empecé a dejar y dije, bueno, me la quitaré cuando salga de esta lesión o no se solucione. Y la verdad que al final me he hecho a ella y todo me ha ido muy bien desde que la llevo. No, no sé si era la fuerza o no, pero la verdad que me ha ido muy bien. Es un buen estilo, bueno, es como la historia del Goliat, o sea, no te cortes la barba por si las moscas. Alguna vez lo he pensado, no sé si pasará algo, si me lo acuerdo, espero que no, pero por ahora, sí, Muy por bien. ahora. Carlos, como hemos dicho al principio, el powerlifting no es un deporte desconocido por muchísima gente. Entonces, ¿nos podéis explicar un poco qué es el powerlifting? ¿Cuál es su esencia? Vale, powerlifting es, digamos, una disciplina deportiva que hay tres levantamientos, o sea, la competición consiste en tres levantamientos, ¿no? La sentadilla, el press de banca y el peso muerto. El total, tú tienes tres levantamientos o sea, tienes tres tiradas por cada levantamiento y el total y la suma de todos te da el total, ¿no? Después, digamos que quien saca mayor total gana. También hay, digamos, categorías por Will, que es un punto que va por peso corporal y kilos levantados, y por categorías de peso, y por sexo, masculino o femenino. Claro, y me imagino que también hay división por si usas material o sin material, ¿verdad? O sea, se va solo. Hay sí, hay diferentes categorías que sería con equipado, sin equipado. Hay una que es Road y una Classic. Sí, ¿En cuál compites tú? en Classic. Yo compito en Classic, que es con venda. Se usa la venda en la sentadilla. Después Row sería sin venda. Y equipado, pues es cuando te pones esos trajes que te ayuda a levantar muchos kilos. Que también hay dificultad porque, bueno, una cosa es aguantarlo. Bueno, cada disciplina o cada modalidad tiene su dificultad. A mí me gusta, equipado no me termina de gustar, tampoco aunque me gustara, creo que la podría hacer, porque tienes que estar en un entorno donde tus propios compañeros también lo compiten y te van a ayudar. Y, eh, y a mí trabajar con rodillera no es que ni me guste ni...
ni me de esto, pero como ya empecé a competir con venda, pues, y es algo que incluso es un reto competir con venda, es bastante difícil porque tienes que ser bueno en sabértela poner. Ahí va a depender pues que puedas levantar incluso algunos kilos más o no. Es algo que me motiva bastante progresar en ello y por ahora es la modalidad que voy a seguir. Y se puede, por ejemplo, en una competición competir en una modalidad y en la siguiente en otra, o no. Si eres atleta de Classic, solo puedes competir en Classic. No, sí, sí podría. Lo que pasa es que, claro, se lleva tiempo en especializarte. Si, por ejemplo, te especializas en vendas y compites sin vendas, no, tienes que estar especializado. O sea, tu entrenamiento tendría que especializarse sin vendas. Yo, por ejemplo, ahora en la fase que estoy, trabajo sin ellas, incluso sin rodillera, pero es una parte del periodo que llevo yo de entrenamiento, digamos, del bloque, que cambiará a medida, por ejemplo, ahora la tercera quincena de enero, que ya vuelvo a la especialización para el europeo. Entonces, si yo quisiera competir, por ejemplo, en este europeo sin venda, tendría que seguir trabajando sin ella. El problema es que cualquier especialización no es de meses, es de mucho tiempo. Entonces, claro, ahora dejar de entrenar, por ejemplo, con venda, podría perder todo lo que yo he ganado con ella. Y es algo que me interesa más trabajar con ella. Por eso mismo es lo que te digo, ¿no? Y por ejemplo, equipado sería lo mismo. Yo podría ponerme un traje, pero no le sabría sacar partido. Quizás podría levantar incluso menos o incluso un poquito más, pero no realmente la cantidad de peso que una persona especializada podría levantar. Entonces, cuando se habla de competición y tú quieres ser altamente competitivo, tardas años en ser muy bueno en tu disciplina. Entonces es mejor no empezar a ir a esta, después la otra, ir cambiando, sino lo ideal es trabajarte una y ser cada vez más bueno en esa disciplina. Y es muy interesante que hayas dicho eso porque incluso en muchas páginas se tiene la técnica en relación a la fuerza. Es decir, si comparan el powerlifting con la halterofilia y dicen la halterofilia tiene la importancia de la técnica es mucho mayor que en el powerlifting. ¿Tú crees en esto o no? No es más importante, es más complicada. Es más, o sea, un levantamiento de halterofilia es más complejo que un levantamiento de powerlifting. Pero la importancia de la técnica es vital en las dos disciplinas. O sea, tú piensas que la fuerza que tú puedes aplicar a ese levantamiento con una técnica correcta e incluso adecuada a tus palancas será mayor que si tú no sabes trabajar la técnica. Al final sería fuerza bruta y la fuerza bruta, por más fuerza que tengas, al final tiene un límite. Entonces ahí tienes que intentar obtener tu máximo beneficio en tus palancas y tu máxima depuración en técnica para aprovecharlas. Entonces, la técnica va a la par en las dos disciplinas, tanto en halterofilia como en powerlifting. Por eso mismo, imagínate a alguien que diga, voy a competir en powerlifting, voy a competir en halterofilia, poder se puede, pero no llegaría a ser bueno, seguramente no llegaría a ser bueno en ninguna de las dos disciplinas. Cuando se centra en una, es cuando hay más posibilidades de que sea muy bueno en esa. Otra cosa es que tú hagas las cosas por diversión. Por diversión, tú puedes entrenar la disciplina que quieras, pero es difícil que seas muy bueno competitivamente en una. Claro, y más porque yo creo que en los entrenos técnicos de halterofilia se entrena también powerlifting, o sea, el peso muerto, por ejemplo, es la base de todo levantamiento olímpico, ¿no? Yo he hecho alguna Para tener foto, un buen jerk necesitarías tener un buen press banca. sí, yo he hecho alguna formación de halterofilia, pero no tengo conocimientos suficientes para saber si son aplicables los métodos de power a halterofilia. No entiendo yo de preparación de halterofilia. Intuyo que puede haber alguna variable, pero que coincida, pero no sé realmente. Puede ser, pero no lo sé. Digo, es que halterofilia yo no... Me habría gustado mucho poder hacerla, lo que en su momento cuando quise no había ningún gimnasio especializado en ella donde yo vivía,
Y ya después, con el paso del tiempo, ya me especialicé o en culturismo o ahora en powerlifting. Y realmente prefiero... Es más, gracias al powerlifting he descubierto que no tengo palancas buenas para la halterofilia, así que no me puedo ir a la halterofilia. De hacerla, pero Y no ahora, correr. y ahora que hemos entrado un poco en la halterofilia, la gente no sabe muy bien la diferencia entre powerlifting, strongman y halterofilia. Y aunque sean tres deportes bastante diferentes entre ellos, ¿cuál es la diferencia entre esos tres? Hay bastantes. La halterofilia creo que fue, que es la madre reina, o sea, creo que es la primera disciplina que se hizo. Incluso un libro que leí de powerlifting decía que el powerlifting fue creado por todos los competidores que sus palancas, o sea, genéticamente no eran buenos ni favorables para la halterofilia, entonces que era una disciplina aparte, digamos, paralela, que era el powerlifting. Entonces, en la halterofilia hay dos levantamientos, ¿vale? Y van muy a la par de tu fisionomía, o sea, hay gente que será más propensa, hay gente que no, es como he comentado antes. Eh, Como todo, ¿me entiendes, no? Cuando digo lo de las palancas, o sea, por ejemplo, un brazo más largo, más corto, un fémur más largo, más corto, pues todo esto tiene que ver en que seas más bueno o más favorable a la hora de levantar. Entonces, el powerlifting, digamos, la halterofilia, como te he comentado, hay dos levantamientos y en powerlifting hay tres. Incluso creo que en un inicio había cuatro, que era el curl de bíceps, si no recuerdo mal. Pero Ah, a sí, no competitivo sabía. creo que sí. Ahora actualmente hay una modalidad dentro del powerlifting que tú puedes hacer curl de bíceps, pero no lo que es el powerlifting real, no, hay como una modalidad. Hay campeonatos que compite gente en powerlifting y después hacen curl de bíceps. Entonces, digamos que la diferencia viene de aquí, ¿no? Que primero hubo la halterofilia y después apareció lo que es el powerlifting. Y el strongman, yo tampoco soy especializado en ello, pero bueno, un poco por lo que digo ver y tal. Si te fijas también, todas estas tres modalidades están, la fuerza es su, digamos, principal personaje, pero protagonista, perdona, pero el strongman casi lo que hacen es levantan todo tipo de pesos, tanto ruedas como cilindros, o sea, ahí es una modalidad de fuerza muy variante. Digamos que incluso habría más, digamos, variantes que incluso la halterofilia, que incluso que el powerlifting. E incluso ahí entra algo que ver también la potencia cardiovascular. A veces cogen cajas y corren con ellas. Entonces, claro, sí que es cierto que en halterofilia y en powerlifting el tema cardiovascular no figura en ninguna prueba. Sería más esto, ¿no? Yo creo que las diferencias vienen aquí. Supongo que la gente las confunde por, porque la fuerza es el protagonista, pero no sé por qué más será, porque son la teoría del power quizás un poco. Desconocimiento en realidad. Sí. Pero Strongman es bastante diferente. Yo al menos, si tú ves un campeonato de Strongman, sí que hay a veces unas sentadillas, si te fijas, pero suele ser una sentadilla con unas bolas enormes, incluso no hay el tema de la paralela, sino es alta repetición. Fíjate que en halterofilia y en power es una sola repetición. En cambio, en Strongman a veces hay miles de repeticiones. Bueno, miles, muchas repeticiones. Es bastante, es, Sí. digamos, la disciplina la más diferente. La más diferente. Y aunque el powerlifting no sea tan mediático como la halterofilia, puede quizás por no ser un deporte olímpico, es también verdad que en los últimos años se ha aumentado mucho el conocimiento, la repercusión del deporte. ¿Se puede decir que las redes sociales con divulgadores del deporte como tú, como Tarraco, como Jorge Pérez, han tenido alguna influencia positiva? Es decir, ¿han ayudado a que el powerlifting fuera más conocido a la población en general? Supongo que la halterofilia es muy conocida porque es olímpica y sale en televisor. Y claro, el powerlifting, si ha salido, habrá sido muy pocas veces. Lamentablemente a veces sale por accidentes, no por méritos competitivos. Y sí que es cierto que las redes han impulsado, yo creo, todos los deportes minoritarios a nivel pues, mundial. Así que yo creo que la respuesta es correcta. Es que las redes han hecho, incluso están haciendo que esto crezca mucho. Ya no el power, en sí todos los deportes en sí.
Y quizá incluso hacen que la halterofilia baje, vete a saber. Porque a veces quizá alguien que quiere hacer halterofilia, pues después elige hacer otro deporte porque le gusta más. Simplemente porque tiene acceso a él. Antes, digamos, con el televisor, pues tú veías lo que te ponían. Ahora si tú, bueno, tienes una red social, pues vas siguiendo a la persona que te interese o a la comunidad que te interese, entonces tienes más posibilidad pues, de elegir. Así que yo creo Claro, en el caso de la halterofilia se puede decir también que el CrossFit le haya ayudado un poco, se ha dado mucha visibilidad a ese deporte. Mucha que sí, gente que empezó con CrossFit ha ido a la halterofilia y lo contrario también ha pasado. eso sí, no lo sé. Sí, pero supongo que puede ser que gente que haga CrossFit pues quiera mejorar apuntándose a escuelas de halterofilia y gente que quizás en halterofilia, pues por, como te he comentado, tema genético, pues no sea favorable a ella, pues se pase el CrossFit teniendo más posibilidad Claro. de competitivo. Eso sí puede ser. Volviendo más hacia el powerlifting, bueno, ya nos has contado un poco la logística que tiene categorías por peso o edad, pero también has dicho que son tres movimientos, la sentadilla, el peso muerto y el press banca. ¿El atleta está obligado a levantar los tres o puede elegir solo uno? Por ejemplo, yo participo de esa competición solo haciendo press banca, por ejemplo. Sí, hay la posibilidad de competir solo en press banca y en peso muerto. Creo que no en sentadilla, al menos no lo he visto. Así que curioso, pero sí que en press de banca y peso muerto, si tú quieres elegir, solo puedes ir a ese campeonato y competir en sentadilla, perdona, en press de banca o en peso muerto. Sí, sí que se puede. Sí, sí. Vale. Y tú mismo Yo, has comentado que has coqueteado con la halterofilia, que has sido atleta de culturismo. ¿Cómo conociste el powerlifting como deporte? ¿Cómo dijiste, eso es lo que quiero hacer? ¿Ha sido algo paulatino, de día a día, o fue algo como, no, dejo el culturismo y a partir de hoy me dedicaré a ser atleta de powerlifting? yo cuando empecé artes marciales y miraba revistas de estas de artes marciales, que a veces salían rutinas para ganar masa muscular, para después tener más, ser más competitivo en artes marciales, y empecé a hacer musculación porque no había nada más donde yo vivía. Entonces, empiezas a un gimnasio y haces musculación. ¿Y qué pasa? Que también te interesas por la halterofilia. Es más, siempre me ha traído mucho levantar mucho peso. No sé, es algo que me llama mucho la atención. Busqué, no encontré. Bueno, tampoco, no sé, a esa época no me supe espabilar para yo mismo ser autodidacta. Era muy difícil igualmente. Entonces, seguí haciendo pesas. No pude hacer halterofilia, cosa que me habría gustado. Y más adelante, pues donde debía aparecer un preparador de culturismo, yo fui con él, me apunté y empecé a prepararme para competir. Tuve la mala suerte de haciendo sentadilla lesionarme. También, bueno, es que en esas épocas no había mucha información, entonces no hacía las cosas muy bien. Y ahí estuve unos años arrastrando una lesión que ahora podía haber solucionado en poco tiempo, pero falta de conocimiento, pues no tuve esa suerte. Incluso algún médico descabellado me decía que me tenía que operar, una operación o que iría con prótesis a los 30 años. Vamos, que me jodieron bastante. Pasó el Ya, me tiempo, imagino. sí, fue duro, fue muy duro. Pasó el tiempo y bueno, tuve una pareja que era fisio, empecé a aprender un poquito más de la fisionomía del cuerpo humano. Poco a poco volví digamos, a confiar más en los médicos. Ya de médicos te puedes encontrar muy malos, muy buenos. Entonces, mis primeras experiencias eran médicos malos, los típicos que no te solucionan, sino que te prohíben. Y poco a poco, pues pude solucionar la lesión, pude volver a prepararme para competir y competir en culturismo. El tema de culturismo, está muchos años intentando ser muy bueno. Siempre soy una persona muy, incluso agresiva entrenando, y eso me llevaba a generar, digo, a tener mucha fuerza, pero tampoco me llevaba a ser altamente competitivo en culturismo. El culturismo es bastante complejo. Es importante la fuerza en él, pero
la genética tiene mucho que ver. No sé, es como si coges un maratoniano y lo pones a hacer velocista. Para más que entrene, quizás yo nací más para ser fuerte o levantar cargas altas que quizás ser un competidor de culturismo, ¿no? Aunque a mí me gustara más. Pero claro, yo solo he ido descubriendo con los años. Que a veces para tú ser bueno en algo, igual que te comentaba antes de la halterofilia, es más que nazcas, que tengas una genética, no que a ti te guste. Tú Claro, puedes entrenar mucho durante muchos años, puedes ser una persona pues mediocres, no por méritos, o sea, al contrario, no por no ganarte los méritos, sino porque genéticamente no vales. Hice algún papel bueno, no malo en culturismo, y lo que sí que me di cuenta es que pues, mi estructura ósea necesitaba mucho tamaño muscular. Entonces, lo que hice es intentar ganar mucho tamaño muscular, ¿no? Y un día coincidí con un chico, César Agüera, que se rió un poco. Digo, hostia, los culturistas no estáis fuertes. Digo, bueno, yo entreno fuerte. Es que, digo, yo siempre vengo del culturismo de antes, que no era tanto uso de máquinas, sino era más sentadilla, pero de banca, o sea, entrenamiento pesado. Y bueno, me dijo, pues vamos a hacer una prueba. Y me hizo una prueba y dijo, hostia, pues la verdad que tienes fuerza. Y me motivó a competir. Me motivó, bueno, pues ¿por qué no te preparas un poco y compites? Después ya sigues tú con el culturismo y tal. Y digo, bueno, pues sí, no lo veo mal, no hay nada malo, simplemente cambiar un poquito el chip y tal. Y la verdad que me sorprendí porque tuve el primer año buenos papeles en campeonatos que hice de Power, incluso cuando más me he especializado, mejores resultados he tenido. Y claro, eso me ha llevado a decir, vale, me gusta el culturismo, pero genéticamente estoy más predispuesto al powerlifting. Entonces, ya la idea de competir en culturismo en estos 2, 3 últimos años la tengo ahí, pero ya no está ahí, sino estoy más centrado a intentar llegar al máximo potencial que pueda dar yo en powerlifting. Entonces mis entrenamientos casi están muy centrados ya en eso. Prácticamente trabajo de hipertrofia, hago el esencial para esta modalidad y poco más. Quizás un poco de elevación lateral, que eso un powerlifting no necesita para nada, yo lo hago un poco porque me gusta, pero como no interfiere, porque ni fatiga ni casi interfiere en ningún movimiento, es prácticamente el único residuo de entrenamiento que tengo en referencia a lo que sería el culturismo. Entonces, este ha sido un poco el camino que me ha llevado. Por eso, aquí está muy resumido, pero a mí me ha dado mucho a entender. A veces, por ejemplo, cuando viene una persona y dice, vale, yo quiero ser tal. Tú cuando pasan X meses, tú lo analizas y tú sabes si esa persona será buena o no. Entonces, yo sí, creo que es ser sincero con esa persona o incluso hacer un trabajo, ya no de motivación, porque no me gusta mucho esta palabra, pero un trabajo mental que esa persona sepa en dónde se mete, para que me entienda. O sea, te podría decir que a veces el culturismo he visto chicos que entrenan muy mal, incluso no llevan un sistema de alimentación adecuado, salen y ganan. Estos son los que se llaman prodigios genéticos. O sea, tú no te puedes fijar en lo que hace este chico, pero gana. Y gente que lo hace todo muy bien y necesitan muchos años para ganar. Entonces, a veces, hoy en día, la tendencia de la velocidad en la obtención de resultados, a mí me ha ido bien toda mi experiencia durante todos estos años para poder explicar a la gente, no mentirles sobre todo y que no estén engañados y sobre todo que no hagan esos picos de motivación tan altos y después decaigan, porque al final todo esto es una inversión de tiempo, dinero claro. y es importante que la gente entienda, ¿no? Entonces, eh, todo lo que a mí me ha pasado es muy importante saber explicar a la gente si, por ejemplo, o al contrario, si, por ejemplo, te llega un chico, mira, yo el otro día me felicito a un chico que quedó campeón del mundo porque una vez yo lo vi entrar en el gimnasio, el tío me pidió un bote de proteínas, le asesoré un poco, le toqué un poquito el desayuno, le expliqué un poco, bueno, lo típico, ¿no? Cuando tú tienes un gimnasio y una tienda, pues hacer eso. Y eso que le preguntas al cabo de 3 semanas cómo le va y el tío dice que ha subido 3 kilos, no 2 kilos, como 2,5 kilos. Ah, tú dices, este me engaña, no va a subir 2,5 kilos por una proteína. Y dice, bueno, quítate la camiseta tal. Se quita la camiseta, el tío está espectacular. Y yo, bueno, digo, esto tienes aquí debajo. Y digo, ¿tú por qué no compites? Y dice, no, es que competí y me tengo que pinchar. Y digo, bueno, eso quizá mucha gente sí, pero tú, chico, si estás así de serie, tú no tienes que pinchar. Y al final el chico ha quedado campeón sin tomar nada. O sea, imagínate Wow.
Sí, sí, o sea, hay gente que nace así, o sea, ese chico es una pasada. Entonces, y en competiciones, digamos, y se ve normal, no una competición de esa federación que van la gente natural, sino una donde todo el mundo va dopado. Pero, claro, es lo que digo, ¿no? O sea, a veces no se trata mucho del tema genético, que es muy importante en cualquier disciplina. Y esto es un poco, Exactamente. claro, y es un poco lo que a mí, aparte que también, no te voy a engañar, para mi día a día lo compagino mucho mejor lo que es el powerlifting que el culturismo, ¿no? Pero bueno, que eso al final me daría igual. Si yo fuera bueno en culturismo, iría por ese camino. Eso no tengo problema yo. Pero sí que, Una cosa, dime. Carlos, hace muchos años se utilizan las rutinas de fuerza dentro de una periodización de hipertrofia, ¿vale? Solo para juntar un poco el culturismo con el powerlifting y seguir por donde estábamos hablando. La 5-5 de Madco o la propia Sheiko es una prueba de eso. Pero hoy se habla mucho más de la importancia de realizar microciclos o mismo mesociclos de fuerza dentro de una rutina de hipertrofia. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué es tan importante? Bueno, realmente es como yo estoy trabajando ahora. O sea, antes quizás llevaba un trabajo más, yo llamo lineal, ¿vale? Lineal, en el sentido de la hipertrofia, algo más de la tendencia de heavy duty, pero modificado a la actualidad. Lo que yo, más o menos, poco a poco había ido trabajando con diferentes preparadores, un poco lo que yo creía que me iba bien, y quizás por el desconocimiento de lo que es la programación de fuerza. Hoy en día trabajo más sobre la base de fuerza, sobre todo, y lo que hago sobre la base de fuerza la voy trasladando a hipertrofia. O sea, digamos que la hipertrofia se enriquece mucho con un trabajo de fuerza, ¿vale? Las tendencias que hay ahora de entrenamiento de culturismo a mí no me convencen mucho. También son tendencias que exigen ciertas tácticas que no todo el mundo sí le van bien. Y el problema es que, a ver, crea muchos desequilibrios, ¿vale? O sea, el trabajo es puramente analítico o trabajo mucho en máquina, al fin y al cabo crea muchas lesiones, aunque parezca mentira. Esto es complejo de explicar aquí en poco tiempo, pero es así. Entonces, el trabajo de fuerza, quieras o no, por ejemplo, para hacer una sentadilla correcta tienes que tener el cuerpo equilibrado. Entonces, ese equilibrio muscular hace que, por ejemplo, no tengas tantas dolencias de tema articular. Aunque parezca mentira, si lo haces bien, es así. Y después tú cuando trabajas, por ejemplo, más analítico, pues es como un enriquecimiento que ahí viene la hipertrofia, ¿vale? Por eso tú también lo has dicho que como se llevaba antes. Yo no vengo de estos sistemas programados, pero sí que vengo donde el press de banca, la sentadilla, el peso muerto eran muy importantes en una preparación de culturismo, eran básicos, era lo que se tenía que hacer. Hoy en día son ejercicios que muchos preparadores de culturismo los criminalizan y los quitan. Seguramente la causa es por la cantidad de lesiones que han conllevado ese tipo de ejercicios, pero solo es por inexperiencia, por falta de conocimiento en ellos. Pero es que también hay muchas lesiones que vienen de simplemente un trabajo analítico. Entonces, claro, si no analizas, dices, tenían que quitar todos los ejercicios, ¿no? Al final. Entonces, para mí, un trabajo de fuerza representa en la progresión de hipertrofia de cualquier culturismo, representa lo que sería una seguridad, ¿vale? En el tema de lesión y después una máxima progresión. Un ejemplo muy sencillo, muy estúpido sería, por ejemplo, tú poder crear una prensa o cualquier ejercicio de piernas, pues con X kilos, ¿vale? Con un trabajo de fuerza, tú vas a ser capaz de trabajar con más kilos. Y si ese trabajo de fuerza eres capaz de trasladarlo a un trabajo de hipertrofia, vas a hacer las mismas repeticiones con más kilos. Con lo cual, eso es sinónimo de mayor hipertrofia. Entonces, esto es muy sencillo de entender. Pero el problema es que si tú vas intentando semana tras semana, sin crear un programa o una estrategia de trabajo de fuerza, porque es una programación eso en sí, es todo matemática, no vas a conseguir
llegar a ese aumento de kilos tan alto. Yo, por ejemplo, ahora me pasa muchas veces que algunas semanas así post competición o tal, me pongo a hacer algo de hipertrofia y tengo una cantidad de fuerza increíble y no me canso casi, no me cuesta. Es porque tanto trabajo de fuerza me ha llevado a eso, a tener una potencia muy alta en hipertrofia. Es más, yo ahora seguramente si me quisiera dedicar a ganar hipertrofia, ganaría mucha hipertrofia, incluso mucho más rápido que antes. O sea, es un poco Claro. la para mí indispensable, o sea, ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que la complicación está en aprenderlo. Yo, por ejemplo, tengo nociones, incluso sigo estudiando para tener más nociones, pero es que no se aprende de hoy para mañana, es algo que conlleva su tiempo. Y a veces hoy en día, pues los preparadores se hacen preparadores de hoy para mañana, asimilan sistemas copiados de otros preparadores y así cadena tras cadena y empobrecen un poco la capacidad real de un preparador. El problema también está en que el culturismo se basa mucho en el uso de química. Yo no lo criminalizo, sería estúpido decir eso, pero se puede conseguir lo mismo usando menos química, por ejemplo, o usando la misma conseguir más, ¿me entiendes? Simplemente pues Y el mejorando powerlifting no tiene tanto uso de química como el culturismo. el mismo. Yo creo que pocos deportes hoy en día no se usa química. Lo que pasa es que está un poco vetado y la gente lo ve mal. Bueno, es como todo. O sea, eso yo tengo mi punto de vista que la Fórmula 1 no va con la misma gasolina que un coche de calle o los rallies. La gente le gusta ver carreras de rallies, pero es que un rally está trucado. Al final, el deporte es espectáculo y quien no lo quiera ver así, que lo vea como quiera. Yo, en este es un tema que no me meto, ¿sabes? Yo valoro mucho cualquier atleta, pero es que el que no valoro es el atleta que, digamos, quiere no esforzarse y conseguir resultados mediante el uso de química. Ahí sí que no lo veo bien. Pero bueno, te puedes encontrar entonces atletas naturales con el mismo potencial que un atleta que usa química. Eso lo veo fatal. Pero ahí es donde tiene que haber la diferencia. Si tú después un atleta mundial que hace locuras extremas, a ver, Sí. eso no se puede. Bu- Saliendo un poco del salseo, tú eres un gran adepto y promotor del powerbuilding y como el propio nombre dice, es una mezcla entre el powerlifting y el bodybuilding. Dado que el powerlifter se centra más en levantar la máxima carga posible y el bodybuilder se centra más en ganar la máxima masa muscular posible, ¿en qué se centra el powerbuilder? Bueno, el culturismo, en verdad, se centra no en una obtención máxima de masa muscular, sino en una estética. Y a veces la estética sí que viene por un gran desarrollo muscular, pero no la máxima ni sin un descontrol. Digamos que uno es estético y lo otro, digamos, es rendimiento deportivo a una repetición, ¿no? El powerbuilding en sí, te explico, no lo pondría yo como ninguna disciplina, sino un movimiento, ¿vale? Imagínate que yo en mi caso soy culturista y ahora he sido powerlifter y mañana no compito. Entonces mezclo las dos disciplinas, mezclo una disciplina de powerlifter, pero como me gusta la hipertrofia, trabajo con sistemas de culturismo para aumentar la hipertrofia y simplemente soy una persona fuerte y al mismo tiempo musculada. Sería un movimiento, porque no hay competición de power builder, sino puede ser un chico joven pues que empiece en el gimnasio y que simplemente lo que quiera es obtener masa muscular, pero le gusta obtener la masa muscular mediante sistemas de fuerza, ¿vale? O sea, una base de fuerza. Entonces, esto es lo que sería el powerbuilding, un movimiento, no una disciplina, porque no hay reglas, no hay competición, no hay nada. Es correcto decir que entrenando en el movimiento, en la técnica del power builder, durante todo el macrociclo yo voy a trabajar básicos a bajas repeticiones y hacer rangos más altos de repeticiones en hipertrofia, en ejercicios accesorios. Perdona, es que he leído una cosa que ha puesto el chico. ¿Puedes repetir, por favor, esta última Vale. pregunta? Estaría correcto decir que una persona que entrene el power building
ella va a hacer durante todo el macrociclo básicos en un rango bajo de repeticiones y en repeticiones más altas en ejercicios asesores para hipertrofia. No, te explico, puede empezar con una base de... Bueno, es que en verdad se tendría que empezar con una adecuación, ¿no? Dependiendo de la persona si está adecuada o no a esos ejercicios. Pero pongamos que sí. Habría una fase de fuerza, que se trabaja en las repeticiones más bajas, y en ese mismo trabajo de fuerza puedes poner una base accesoria de hipertrofia, pero en mayor volumen, porque un mayor volumen de hipertrofia pues podría perjudicar la evolución en fuerza. Y después, en la siguiente fase, donde sería obtener la capacidad de hipertrofia o buscar más la hipertrofia, se puede seguir con los básicos, pero como te he comentado antes, gracias a la obtención de la fuerza en ellos, empezar a trasladarla a lo que son repeticiones más altas con una mayor intensidad, con un mayor peso. ¿Vale? Por ejemplo, si tú estás de una sentadilla de 100 kilos, con 10 repeticiones, pues puedes empezar a buscar una progresión en fuerza y acabar, lo que sé, pues con una sentadilla de 3 repeticiones con 150. Y después volver a buscar una progresión de esas 3 repeticiones con 150 a 10 repeticiones, llegando, por ejemplo, a levantar 120 kilos a 10 repeticiones. Si te fijas, esa sentadilla de 10 repeticiones con 100 kilos, obteniendo esta vez una sentadilla de 10 repeticiones a 120 kilos, genera más hipertrofia, porque hay mayor tensión mecánica y estrés metabólico al mismo tiempo. O sea, es una suma global de las dos. Y este sería un poco el trabajo real del powerbuilding o de cualquier estrategia, incluso de culturismo. La única diferencia que habría es que una parte final de culturismo se tendría que buscar un entrenamiento inteligente que no perjudicara una puesta a punto ni hubiera peligro de lesión y que hiciera que el atleta saliera bien a competir. Sería la única diferencia que yo le vería. La parte final. La otra, para mí, no hay una diferencia extrema entre una preparación de un powerbuilder a un culturista. Un powerbuilder siempre comerá, entonces siempre estará en una fase donde podrá exprimir a un 100% su entrenamiento. Un culturista habrá un momento que incluso tiene que trabajar de una manera que no destruya tanta masa muscular porque su alimentación es tan escasa que no la repararía. O sea, lo que haría incluso es degradar masa muscular, ¿no? Que es la última fase. Entonces ahí, aparte de que el cansancio es mayor y puedes tener menos control de una sentadilla, se puede, incluso habría dos opciones, ¿no? El atleta que puede seguir trabajando con sentadilla, porque los hay, y el atleta que trabajaría, por ejemplo, en una máquina de simular sentadillas, a una máquina de sentadilla, simplemente por Claro. seguridad, ¿vale? Te puedes encontrar dos casos, ¿eh? Te he dicho, hay atletas que hasta justo antes de salir están trabajando libres sin problema y hay otros atletas que se fatigan mucho, entonces es recomendable cogerlos y decirle, oye, mira, trabaja ahora con una máquina, estos, yo qué sé, 12 semanas previas al campeonato, simplemente por evitar lesión, porque no interesa, pues, por un decaimiento, pues tengas un problema. Es más por seguridad. Entonces aquí realmente, para mí, vendría la diferencia real entre un powerbuilder y un culturista, que viene determinado por la alimentación, no por nada más. ¿Recomendarías el powerbuilding a un powerlifter, por ejemplo, que se estuviera preparando para un campeonato o no? No, no. La hipertrofia que se usa en powerlifting es una hipertrofia estratégica y dentro de unos rangos estratégicos, ¿vale? O sea, podríamos decir que la parte de hipertrofia sería trabajar la sentadilla a rangos te diría, de 6 o 8 repeticiones, incluso en algunos casos más. Pero no sería, por ejemplo, empezar a hacer prensa. La prensa, que he visto algunos que los hacen, pero no es nada, o sea, es un ejercicio que no es recomendable. Por ejemplo, la sentadilla jaca, te podría decir que en algunos casos podría ser recomendable. Pero yo, por ejemplo, antes recomendaría el accesorio de hipertrofia pues con safety bar, ¿vale? Con una jaca. Después, el trabajo de hipertrofia de tríceps, yo no lo haría con poleas, por ejemplo, sino más con press de banca con un agarre cerrado, un tate press, algún tipo de ejercicio que ya no te da solamente hipertrofia, sino que te genera Que tuviera transferencia. transferencia. Claro, sí, sí. Por eso
el powerlifting déjalo en su programación y lo que tiene más similitud sería el power building y el culturismo. Eso sí, esos dos los veo más a la par. ¿Y cómo sería, bastante por encima, una preparación para el power building? Un ejemplo, por ejemplo, tú tienes, cuando llega un atleta hacia ti y dice, mira, me gusta mucho tu filosofía, quiero probar el power building, ¿cómo le haces una preparación? ¿Hay una planificación una estrategia de subida de peso, de progresión de pesos, perdón, o una estrategia de descargas, o hay una rutina ya preestablecida, un sistema de repeticiones con lo cual va a iniciar? ¿Cómo sería un iniciante en el power building? Lo importante es intentar saber a qué nivel está el atleta, si la persona tiene conocimientos para poder ejercer correctamente una sentadilla, un pre de banca, peso muerto, incluso un pre militar. Entonces, la Imaginemos que fase... sí. Imaginemos Vale. que sí. Bueno, pero más te diría, incluso en la fase inicial sería el conocimiento y aprendizaje de esa persona y sobre todo eliminar muchos sticking point que pueda tener, ¿no? Entonces lo que se busca es limpiar y perfeccionar esos levantamientos. Una vez tienes eso, que durante ese proceso también se ha trabajado de forma con un volumen medio, pues, ¿vale? Con un volumen medio se ha trabajado la hipertrofia, ¿no? Porque esa persona lo que busca y lo que puede hacer Sí. lo permite el entrenamiento. También lo va a permitir, depende del nivel de la persona y la implicación que pueda tener. Es que no hay siempre un caso igual. Al principio lo importante es ir estudiando a la persona y a medida que la vas estudiando sabes más, por ejemplo, qué cantidad de volumen puede tener esa persona, o puede tolerar o no puede tolerar, le va bien o no le va bien, ¿vale? Entonces, una vez has digamos, llegado o superado esta fase, yo lo que intento es priorizar la fuerza. Para mí la fuerza es el primer punto a priorizar, porque una vez ahí ya empiezas a construirlo todo, ¿vale? Entonces, tú lo que haces es intentas, cuando ya tienes la atleta enseñado, trabajado, sin sticking points que puedan suponer una lesión, hay sticking point natural y hay sticking point que es porque la atleta ha entrenado mal o de una manera inadecuada hasta la fecha, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso, haces una progresión en fuerza y reduces el volumen y trabajo de hipertrofia porque perjudicaría ese objetivo. Cuando tú llegas a un buen nivel de fuerza, lo que es importante es empezar a hacer lo contrario. O sea, dejas de priorizar la fuerza y empiezas a priorizar la hipertrofia, aumentando el volumen de hipertrofia y bajando el volumen o intensidad de fuerza. ¿Vale? Y una vez consigues eso, durante todos esos periodos, incluso hay ondulaciones, hay trabajo de sticking point, porque el sticking point siempre va a ir apareciendo. O sea, es algo que el atleta de por sí siempre va a ir apareciendo o siempre hay que irlo trabajando, ¿no? Entonces, cuando tú ya terminas esta segunda fase, tienes que volver a empezar desde el mismo punto que antes. Tienes que volver a priorizar la fuerza. Y otra vez hacer lo mismo. Al priorizar la fuerza, bajas volumen de hipertrofia, priorizas la fuerza y después, cuando ya tienes la fuerza que has conseguido, vuelves a hacer lo mismo. Así suena sencillo, realmente no es que sea mucho más complicado, pero después dependerá de cada atleta, dependerá de cada persona, dependerá de cada objetivo, donde tú vas trabajando o todo el proceso que tienes que ir haciendo durante todo ese recorrido, que al fin y al cabo es recorrido, ¿no? Y, sí, es que creo que te lo he contestado todo y un poco lo dicho, cuando, y también muy, claro, y también muy importante, cuando tú ya vas a trabajar este power building, es como ahí cuenta el factor de estética, tienes que trabajar ya en el conjunto muscular de la persona. O sea, un power lifter da igual si yo qué sé, tiene la pierna muy grande, muy pequeña, o el pecho muy grande, o sea, no es estético, pero cuando ya trabajas en culturismo o en cualquier tipo de entrenamiento que quieran favorecer la estética, ahí tienes tú que también, dentro de todo esto que has creado, bueno, hacer una valoración general de la persona y decir, vale, tienes que buscar ya la armonía muscular, que sería el otro punto a tener en cuenta. Al final, si te das cuenta, son... Es que esto, cuando yo trabajo, lo sé hacer, digamos, sin pensar. No es un sistema que Ajá. llevo muchos años. Y ahora te lo he ido describiendo un poco como las cosas que van apareciendo. Entonces, claro, si tú ves que esa persona
tiene un déficit o tiene un músculo que se le dispara, digamos, en volumen, porque al final el volumen, pues tienes que intentar regularlo, buscando la estética de esa persona. Así que es un poco Una, una, una pregunta que apareció que tenía relación con lo que habías dicho antes. Han preguntado cuál es la diferencia entre el culturismo old school y el power building. ¿Se puede decir que el power building era la base del culturismo old school? Sí, lo he dicho un poco antes. El culturismo old school, es que también por otros libros que he ido leyendo, eh, Muy por creo que encima, porque eso ya sí, lo has dicho. sí, creo que que el culturismo en sí o la estrategia de entrenamiento del culturismo viene de la fuerza, viene del entrenamiento de fuerza. Así que es cierto que años atrás se parecía mucho más el entrenamiento de powerlifter, o había muchos semejanzas el entrenamiento de powerlifter al de culturismo. Incluso a veces hablando con culturistas más antiguos o gente que lleva mucho tiempo en ello, sí que se acuerdan de cosas que se hacían antes muy parejas a las que hago yo ahora en Power, que actualmente ya no se hacen. O sea, ahora ha tenido unas mejoras enormes en alimentación y farmacología increíbles, pero yo creo que el entrenamiento, no digo que sea realmente malo en algunos casos, porque hay casos y escuelas, sobre todo la inglesa ahora, están trabajando muy bien, pero sí que en algunos casos se han empobrecido mucho. También es cierto un tema, ¿vale? Que es Sí, complejo de entender en el culturismo. Cuando tú tienes que crear una base, es muy importante trabajar en fuerza. Cuando el culturista llega a tener, por ejemplo, mucho peso corporal y es muy avanzado, sí que el sistema de fuerza puede restar un poco de importancia, ¿vale? Puede restar un poco de importancia. El problema es que a veces esos atletas son los que más llaman la atención, tanto en competición como en redes sociales, y la gente de abajo imita a esta gente que ya han hecho todo ese recorrido. Y ese es el problema, porque no responde igual una construcción de un cuerpo que cuando un cuerpo está construido, ¿vale? Entonces esto hay que vigilar mucho. Y otro tema es, a ciertos niveles de culturismo, aparte de doping, se usan muchas cosas que fomentan lo que es la hipertrofia en sí. Si tú usas ese tipo de entrenamiento y no usas esas sustancias, no vas a conseguir eso. Entonces, claro, hay mucha gente que no tiene acceso, no tiene dinero, no tiene la capacidad. Entonces, claro, usar un tipo de entrenamiento que está usando, por ejemplo, un Mister Olympia o un atleta de alto nivel, no le va a funcionar cuando ese atleta le funciona. ¿Vale? Entonces, claro. eso tú lo vas descubriendo con los años y son cosas que a veces, pues, preparadores más, no sé, o inexperimentados o que llevan menos tiempo, o no sé cómo decírtelo, no son capaces de entender, ¿vale? Entonces, claro, buscan sistemas muy novedosos que puede, por ejemplo, vender un gran preparador, pero es que el culturismo va muy ligado a lo que es entrenamiento, alimentación, farmacología. Y a veces farmacología no es simplemente hormonas, hay otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Claro, si no se trabaja en un conjunto, no funciona el entreno. Cuando en antaño, años, digamos, como dice Gold School, como quizás no había estas cosas que hay ahora, pues no había estos entrenamientos que respondían al uso conjunto con estas cosas, ¿no? Entonces es una cosa muy importante pues que la gente debe entender. Pero bueno, igual si te fijas, hoy los atletas o mucha gente contrata un entrenador, están 6 meses, no les funciona, van con otro y al final no hacen nada. No hacen nada Eso se porque, duran 6 meses, ¿eh? ¿sabes por qué? Porque ni el entrenador transmite bien lo que tiene su sistema, ni el atleta quizás no elige. Es como si yo, por ejemplo, antes estaba el caso de la Fórmula 1, pues yo qué sé, cojo mi coche y se lo llevo a un mecánico de Fórmula 1. Hostia, es que este mecánico es el mejor del mundo, es el que sale en todas las revistas, es el tal. Sí, porque no va a saber arreglar mi coche, porque mi coche es un coche de calle, ¿me entiendes? Entonces, ese preparador serviría pues para un atleta que quiera ir a ese nivel y pueda económicamente ese nivel, ¿vale? No es que sea el preparador malo o el método malo, sino es que cada atleta tiene que saber qué tipo de preparador puede ir bien para él, tanto para su nivel, tanto para su nivel económico, como para su capacidad diaria, ¿me entiendes? Entonces, hay cosas, todo esto al final es muy complejo.
¿vale? El tema Claro, de y la tan hipertrofia, importante cuanto eso, cuanto entender el proceso es saber que hay un proceso. O sea, no es simplemente cuando empezás a entrenar que vas a subir de nivel, cada uno tiene su tiempo. sí, sí, no, cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene su economía. El culturismo de verdad que es una de las disciplinas más complejas que hay y eso poca gente a veces lo acaba de entender. Tanto a nivel de programación como de alimentación, como de inversión. Es muy complejo esa... Al final es una estética y la estética a veces es muy cara, ¿me entiendes? Y a niveles, Uh, niveles. Entonces, yo cuando a mí me dicen y me han preguntado, ¿para ti qué es más complejo, el culturismo o el powerlifting? Digo, el culturismo es muy complejo, muy, muy complejo, ¿vale? Y el powerlifting es más una fórmula matemática que simplemente tienes que cumplir con ella, irla haciendo. Eso sí, también tienes que tener un sacrificio muy alto, eso no tiene nada que ver. Pero hablo de la complejidad, sobre todo de lo que es la complejidad de las disciplinas. Porque entran en juego Carlos, demasiadas. claro. Dime. Entrando un poquito en la parte de coaching, como has dicho mucho, el culturismo es un deporte más complejo y tal, el powerlifting también tiene una característica que es la cabeza manda. Es decir, ¿cómo trabajas con tus atletas y contigo mismo como atleta? Si en el momento de levantar la barra, para que no se les vaya la olla, porque si en el momento de un levantamiento pesado, si la cabeza falla, el cuerpo falla también. ¿Cómo trabajas eso con tus atletas? Te explico, esto es una parte muy compleja. Es una parte incluso, eh, trabajarlo con letras online es también complejo, ¿vale? Pero también es una cosa que no se puede trabajar como la gente cree de hoy para mañana. Te explico, mira. El tema mental, al mismo tiempo, puede tener, ¿vale? La misma progresión que el tema de ganancia de fuerza. Y eso es algo que tampoco veo que la gente entienda. Te explico. Empieza un atleta conmigo, ¿vale? Quiero ir a competir. Perfecto. Trabajamos, trabajamos. ¿Crees que voy a ganar? ¿Crees que de esto? A ver, yo creo que cuando alguien quiere competir, va a competir, por supuesto quiere ganar y eso mismo pues es una motivación extra para hacer las cosas bien o sacrificarse más. Pero yo en muchos campeonatos que he hecho he cometido errores, ¿vale? Y he aprendido de ellos. También he cometido errores de la focalización de la cabeza, que por ejemplo, en cada error de ellos, pues al lado he tenido, por ejemplo, un gran profesional o gente muy experimentada que me ha dicho, aquí te has equivocado por eso, y yo lo analizo. Aquí te has equivocado por eso, yo analizo. Coger a una persona y explicarle todo eso que yo, por ejemplo, por 4 años de Power, que no son nada, espérate que tenga 10, que en 4 años de Power he aprendido, y estoy hablando de 4, explicarle de hoy para mañana es complejo. Eso tenía que coger una persona, estar casi todo el día con ella y trabajar, trabajar. Ah, vale, y ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro, ¿vale? Eso sería lo mismo que si yo trabajara en un centro de alto rendimiento y tuviera una persona al lado. O sea, yo fuera un entrenador para esa persona, ¿vale? Como eso es casi imposible, o prácticamente imposible, yo lo que le digo a la gente es que yo todo lo que vaya detectando se lo iré explicando. ¿Vale? Por ejemplo, si veo un vídeo que me pasa que hace algo mal, se lo explico. Si hacemos una toma de marcas y veo algo mal, se lo explico. Si veo una competición y veo algo mal, se lo explico. Y al final la atleta tiene que entender que va a ser un gran atleta completo con muchos errores que cometa. ¿Me entiendes? Porque a veces los errores se tienen que cometer. Lo que sí que yo no voy a hacer es crear una mala inculcación, ¿vale? Decir, oye, mira, por ejemplo, yo he tenido muchos métodos de foco, de focalización para levantar más, ¿vale? Desde una ultramotivación previa al levantamiento, desde, por ejemplo, incluso darnos golpes, desde el uso de amoníaco, ¿vale? Y he analizado todas, conmigo mismo y con otras personas, ¿vale? Y me doy cuenta que realmente llegar a una ultramotivación puede crear un problema, que es una pérdida de fuerza, ¿vale? Porque tú la adrenalina que creas en esa motivación, si tú durante el trayecto a lo que es el levantamiento la pierdes porque ha sido una motivación demasiado alta, incluso te fatigue después, ha sido una motivación demasiado pronto. O sea, realmente cuando tú haces eso tienes que intentar trabajar la previa al levantamiento. Pero si te fijas, todo eso está muy bien. Pero ya dependes de factores externos, ¿de acuerdo? Entonces,
Si tú te fijas los grandes levantadores, porque tú siempre tienes que fijarte los grandes levantadores, no los que hablan más, porque hoy en día la gente habla mucho, no, no. Tienes que fijarte los grandes levantadores de verdad. No llevan una automotivación, llevan una ultraconcentración propia. ¿Qué significa? Que yo lo que he aprendido es a focalizar yo el levantamiento y a crearme yo mismo el aumento de adrenalina previo al levantamiento, el momento adecuado y con la dosis adecuada. Y la verdad que en este último campeonato que hice me fue muy bien, ¿vale? Después, lo que sería el uso de amoníaco. El uso de amoníaco lo que te hace es que te bloquea, te puede, digamos, quitar el miedo. Sí, de acuerdo, pero es que el miedo a veces, en momentos de que una persona no sea realmente experta, es importante porque te da a ser temeroso. Y a veces, y ser temeroso durante un levantamiento muy difícil es importante, ¿vale? Entonces, si tú coges y desde el principio mandas a tu atleta a usar amoníaco, yo no lo hago, puedes bloquearle lo que es la seguridad de lo que sería el miedo, ¿vale? Y el miedo realmente en ese momento es importante. ¿Cuándo yo haría usar el amoníaco? Pues cuando ese atleta ha hecho 2 millones, no, 10 o 100 millones de sentadillas, ha hecho miles de sentadillas competitivas y así con todos los levantamientos, que lo que va a hacer ese atleta es, como tú conduces, ¿a que si tú empiezas a conducir hoy un coche no vas a poder escribir con WhatsApp y vas a estar atento a todo? Y tú cuando llevas 3 años conduciendo con un coche escribes con WhatsApp y no piensas nada de lo que haces. Pues el levantamiento es lo mismo, ¿vale? O sea, el uso de manejo tendría que estar el atleta totalmente programado para cada paso del levantamiento. Con lo cual, si se enfrenta al levantamiento muy pesado y eso provoca un miedo, bloquearlo con lo que sería el amoníaco, dirigirse a la barra y cumplir el levantamiento. Simple. Sería así de simple. Y después lo de los golpes. Lo de los golpes es complejo porque también lo de los golpes también es una forma de, yo lo he citado, y es el que quizás yo más he usado, ¿vale? Es una forma que cuando tú puedes tener un miedo a un levantamiento, porque dices, hostia, me enfrento a un levantamiento muy alto, creo que no lo voy a sacar, pero creo que sí. Cuando te dan un golpe, te enfadas. Y tú cuando te enfadas y llevas una agresividad muy alta, te da igual. Tú vas ahí y levantas la barra. El único problema que le veo es que yo siempre que he hecho eso, no he cumplido una técnica correcta, ¿vale? O sea, he cumplido el levantamiento, pero se me ha ido la barra un poco de lado, tal. ¿Y qué pasa? Quizás nunca ha pasado nada, pero un día puede pasar un problema, ¿vale? Sí. Porque tanta agresividad y tanta euforia y tanta adrenalina me lleva a perder el control. Y en fuego no puedes perder el control. Entonces, perder el control con una carga alta es muy peligroso. Entonces yo prefiero actualmente, y si lo puedo evitar, no pedir golpes. Al menos no pediría golpes en lo que es sentadilla y press de banca. Quizá en el peso muerto te podría llegar a decir que sí, porque no es tan peligroso. Si no levantas, cae la barra. Pero todo y así, yo cometí un error en el último campeonato por sobreexcitación, que es que empujé la barra tan fuerte contra mí de la rabia que llevaba dentro, que me propició perder mi punto de gravedad, el equilibrio, perdona. Entonces levanté la barra y en el momento que me pasó por la rodilla, me colapsó la rodilla porque tenía el punto de gravedad un poco para atrás, tenía el equilibrio para atrás. Entonces, yo me di cuenta que, claro, no he pedido, o sea, en los 3 primeros levantamientos no pedí ningún golpe, yo con mi concentración conseguí perfectamente levantar la barra y en el último, como yo pensaba que no podía, digo, voy a probar que me hagan enfadar a ver si así saco toda mi potencia. Y la verdad que me pasé. Entonces, ¿qué pasa? Esto me lleva a mí a no, cuando yo cojo un atleta, a explicarle muy bien que lo que más importante tiene que ser el atleta es a ser bueno compitiendo. Y no importa las veces que falle, porque cada vez que falla hará que se acerque mejor a su victoria. O incluso yo he fallado y he ganado, ¿vale? Pero realmente si yo quiero seguir progresando en Power y quiero llegar a un nivel casi extremo de mis capacidades físicas, si yo no llego a una perfección mía, pasará, y esa perfección mía será debida a todos los fallos que yo he acumulado durante todas mis competiciones. Si yo no llego ahí, no llegaré a sacar mi mayor resultado. Entonces, todos estos métodos de motivación yo no los recomiendo mucho o los vigilo mucho. E intento que el atleta sea una persona madura por sí sola. Es que al final tú puedes necesitar un entrenador, pero no tienes que ser dependiente de él. Tienes
que necesitarlo, pero tienes que crear tú tu fortaleza interior, ¿me entiendes? Entonces, una cosa muy importante para mí, ya sea en Power o incluso cualquier deporte, es que no necesito una palabra de un entrenador, no necesito un ánimo de un entrenador, sino que la propia persona sea consciente que lo que él quiera lo va a tener que conseguir por ella misma, ¿vale? O sea, con su sacrificio, con su esfuerzo, con su tristeza por lo que va a perder, por lo que puede perder, por sus fallos, que eso es lo que te va a hacer duro. Y al final, realmente, yo creo que un atleta es grande cuando le han herido mucho o cuando ha tenido muchos fallos, ¿me entiendes? Yo creo que llegar, mira, te explico, ejemplos, he sacado gente a competir en culturismo que genéticamente era muy buena, han empezado ganando desde el principio y cuando han tenido una derrota les ha sentado tan mal que han dejado de competir. ¿Eso qué es? En cambio, cuando alguien sale a competir, sabe lo que es la derrota le hace una persona fuerte, incluso salir derrotado le hace seguir entrenando, le hace seguir luchando, le hace incluso ser más bueno, esa persona ten por claro que un día va a ganar y cuando gane, ganará un nivel muy alto y no va a parar de competir. Claro. Entonces, para las motivaciones tienes que vigilar mucho porque quizás tú te crees que estás haciendo un favor a la persona y lo estás perjudicando a la larga. Y yo creo que mi forma de ser no es trabajar a corto plazo con la gente, sino es trabajar a largo plazo con la gente, ¿vale? Como yo creo que cualquier deporte, sea power, yo qué sé, sea incluso cualquier deporte, la persona tiene que ser muy dura mentalmente y eso solo se consigue con los años. No con un método de coaching, con un método de intentar explicarle en pocos meses todo. Eso es imposible. Eso no es así. Eso es muy... Tú lo que tienes que inculcar las cosas que esa persona no haga cosas malas. Oye, mira, empieza ya el primer levantamiento a usar magnesio, o tal, no, ¿sabes? O pártete la cara para levantar, tampoco. O sea, ten paciencia, levanta, sigue entrenando, levanta, sigue entrenando. Es que me ha fallado la mente, ¿vale? ¿Por qué te ha fallado la mente? Por esto, vale, pues vamos a trabajar esto. ¿Cómo se puede trabajar? Quizás le puedes dar un trabajo, decir, vale, pues mira, te falla la mente, vale, pues te doy una hostia, o te hago usar amoníaco, o te digo 1000 palabras de motivación para que tú en ese momento puedas conseguirlo. Pero una vez lo has conseguido, no sigas con ese método. Intenta entender por qué ese método te ha funcionado y sin eso no te ha funcionado. Y cuando lo consigues entender, trabaja sin eso, porque si no te vuelves dependiente o lo que me ha pasado a mí. ¿Vale? Por eso un poco el tema de la motivación es muy complejo y se tiene que vigilar mucho. Si tú quieres ser un gran atleta, ¿sabes? Eso es lo importante. Claro. Carlos, vamos justos de tiempo, que en nada Instagram no nos corta el directo porque puede que ya hayamos pasado la hora. Entonces, antes de hacerte la última pregunta, me gustaría agradecerte muchísimo haber venido. Creo que a la gente también les ha gustado el feedback. Está siendo súper bueno. Te agradezco por haber dado ese tiempo. Me ha gustado mucho porque hablas de una manera súper abierta y es muy difícil encontrar un entrenador que lo haga, un entrenador y atleta, y eso es un plus enorme. Entonces, antes de que acabemos, tú también haces asesorías y entrenamientos presenciales. Alguien que quiera contactar contigo, sea para entrenar con Power Building o para hacer de Powerlifting, ¿cómo puede contactar? Vale. Ahora lo que hice es que me centré en dos proyectos muy ambiciosos. Uno es la distribución de Monster Power, que es material precisamente para entrenamiento, tanto podría ser de power como de culturismo, y el otro es crear una línea de fuerza nacional, de material de fuerza nacional con la empresa Freeway, ¿vale? Estoy dedicando tanto tiempo a estos proyectos que casi trabajo con los atletas que ya están conmigo. No estoy ahora mismo, digamos que ahora, si me entran atletas, si yo no considero que puede ser un trabajo provechoso, ¿vale? Y de largo futuro, no suelo trabajar con él. ¿Vale? O con ella. Más que nada porque tengo ya una carta de clientes fijos, incluso de tiempo, y alguno nuevo que ha empezado hace poco, que junto con las otras dos faenas que estoy haciendo no me dejan más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te dedicas si yo me dedico a coger más gente, trabajaría mal con ellos. No puedo trabajar a volumen, porque es que trabajar a volumen no sé hacerlo, ¿vale? Entonces, no saber hacerlo, no lo puedo hacer. Pero sí que es Claro. cierto que
si alguien se quiere poner en contacto conmigo, pues o lo haga, no sé, yo dejé mi número ahí en Instagram, puse un día una cosa de empresa, no sé qué, que sale mi correo, mi número de teléfono, o por privado, y bueno, yo primero lo que hago siempre es preguntar qué objetivo tienen, a veces derivo, por ejemplo, hay un chico me preguntó, hostia, para Power, y digo, oye, mira, pues, ¿por qué no trabajas como integrador? Quizás yo ahora no tengo tiempo para ti, ¿me entiendes? Eh, Cuando veo que alguien, por ejemplo, que yo trabajo con él, pues plega o termina, me la apunto y si alguien me pregunta, digo, vale, pues mira, sí, podemos trabajar, ¿sabes? Pues sobre todo intento valorar ahora mismo un poco atleta de calidad, competitivo, atleta que diga, vale, hay una motivación por mi parte, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, el otro día me entró una persona que quería adelgazar, que está muy bien, ¿de acuerdo? Yo incluso he trabajado muchos años con gente así. Se la derivé a mi pareja, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, ella incluso tiene un carácter ahora muy bueno, incluso para ese tipo de personas, tiene mucha paciencia, les puedo explicar todo muy bien. Yo quizás me gusta más trabajar con la dureza del competidor. Entonces, ya digo, ahora mismo si alguien quisiera pues contactar conmigo, como te he comentado, lo que haría es una valoración, hablar bien del objetivo y si digo, bueno, pues se puede tirar para adelante, se tira para adelante. Pero es que no puedo coger a mucha gente tampoco por lo que te he comentado, ¿no? Claro. Simplemente porque es cierto que hay gente que trabaja y no lo hace mal, lo hace bien a volumen, pero cuando tú tienes que trabajar con una persona, sobre todo en un power building, es complejo porque tienes que trabajar muchos aspectos y aunque dediques tiempo a esa persona, tendrías que dedicar mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que suelo hacer es, aparte de elegirla un poco, valorar que tenga mi capacidad de tiempo, ¿no? Y sobre todo cuando sabes que yo empiezo a trabajar con una persona, pues es que voy a tener que dedicar ese tiempo, voy a tener que bueno, que tener esa disponibilidad, no simplemente es, oye, pásame lo que pesas o tus fotos y te mando ¿cómo se llama? Una modificación, sino que vas a tener que analizar sus vídeos, vas a tener que analizar, yo qué sé, todo, cómo le ha sentado la alimentación, incluso gente pues que use Claro. que sus sustancias van a tener que trabajar sobre todo su analítica. Entonces, ¿qué pasa? Es faena, te digo yo que es faena. Y Hombre, claro, tanto que sí. cuando trabajas a estos niveles es faena. Y por eso te digo, yo más o menos ahora tengo un poco organizada mi agenda y sobre todo cuando un atleta, pues por cualquier motivo no puede continuar, es cuando si me han entrado algunos los acepto, pero no por nada, que no quiera, sino es que no puedo. Es complicado. Supongo que cuando tenga más avanzados los proyectos estos que estoy trabajando ahora, tendré más capacidad otra vez para trabajar con más gente, pero hasta la fecha, ahora no lo sé de memoria, pero prácticamente muy pocos atletas puedo coger de más. Incluso creo que cogí uno hace poco, que empezamos a trabajar esta semana y ya te digo, es un poquito, bueno, esto es un poquito la pregunta que me has hecho. Que es Pues verdad Jan, que me ha escrito por privado y no le he contestado y me sabe mal, pues que no llego a todo. Es que a veces digo yo, insistirme, por favor, lo siento, volverme. Porque el otro día sí que es verdad, me entró un chico y sí que le habría contestado porque yo creo que incluso por la foto me decir me habría interesado trabajar con él, pero es que no encuentro ni el mensaje que me puso. Así que imagínate, pues volverme a escribir y yo ya responderé. Porque no llego a todo, ay, no sé si tú llegas a todo, pero pero es complicado, además por privados. Carlos, te agradezco muchísimo que hayas venido. Para quienes hayan preguntado, no estará disponible el vídeo en el IGTV, lo voy a disponibilizar en mi canal de YouTube el martes, con lo cual mañana o el martes, cuando lo tenga publicado, ya pondré el link para que la gente pueda acceder a la entrevista. Y ya, igual para todos, si os gusta la entrevista, por favor, que divulgad. Si habéis hecho capturas de pantalla, etiquetadnos a los dos y así mucha más gente puede conocer el trabajo de Carlos en el powerlifting. Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido, muchísimas gracias y espero tener la oportunidad de hablar contigo otra vez. lo mismo, Fer, muchas gracias por la oportunidad y un placer. Un placer todo mío. Chao y buen domingo. Adiós.